Saludos a Roberto Vargalloso para una edición especial del noticiero Álvarez Galloso acerca de Cuba resaltando esta cultura cubana. Estoy aquí en el Instituto San Carlos, en Cayo Hueso, la Florida, para hablar de lo que era y lo que es la historia de Cuba. Aquí tengo al señor Alejandro Pascual, voluntario, que nos va a explicar cómo fue la historia de Cuba aquí en el Instituto San Carlos y hablar de la presencia cubana aquí en la Florida. Voy a dejar en esta primera parte el señor Alejandro Pascual lo dirige todo lo que es la historia de Cuba. Muchísimas gracias. Bienvenidos al Instituto San Carlos de Cayo Hueso. Este es un lugar muy especial para la cubanía. Es un lugar donde muchos de nuestros grandes patriotas estuvieron presentes y se conserva hoy en día gracias al esfuerzo de muchas personas aquí en la calle Duval de Cayo Hueso. La cubanía de Cayo Hueso comienza con la guerra de los 10 años, donde dijo aquí a esta bella pintura de Carlos Manuel de Céspedes, El Grito de Yara, 10 de octubre de 1868, cuando le declaran la guerra a España. España toma una actitud muy fuerte contra la ciudadanía cubana y muchos cubanos deciden marchar al extranjero. Marcharon a otros países de la América Latina, pero en su gran mayoría vinieron a los Estados Unidos y especialmente aquí a este peñón, a Cayo Hueso. La historia de la cubanía aquí es una historia muy interesante y nos vamos a guiar aquí en San Carlos a la habitación donde está la historia del tabaco en Cayo Hueso, que está totalmente ligada a esa inmigración. Al llegar los cubanos a Cayo Hueso se encontraron que el señor Seidenberg, de ciudadanía alemana, tenía una fábrica de tabacos y esa fábrica de tabacos producía un tabaco ya bastante conocido en esa época, en los 1800, la Rosa Española. Él tenía aproximadamente unos 100 empleados y muchos de los cubanos que vinieron trabajaron allí en su fábrica. Se dieron cuenta los cubanos que había mucho más espacio en el mundo para más tabacos y comenzaron a abrir sus propias fábricas. En muchos casos eran pequeños grupitos de amigos, de familiares en las casas, abriendo lo que se llamaba en aquellos entonces unos chinchales, unas pequeñas fábricas produciendo sus propios tabacos o produciendo tabacos para otras fábricas. También el señor Vicente Martínez y Ward, perseguido en Cuba, ya tenía su gran fábrica en Cuba, la Príncipe de Gales, decidió marchar aquí y también vino y trajo su fábrica para Cayo Hueso. Más tarde, este fue el señor que fundó Ybor City en Tampa, años después. También el señor Eduardo Hidalgo Gato, trajo su fábrica de Cuba hacia acá. También él estaba perseguido por las autoridades españolas y decidió venir para acá. La fábrica de Gato llegó a ser aquí la más grande en Cayo Hueso con 700 empleados. Todavía hoy en día se conserva el último edificio que vale la pena una visita si están por acá. Para resumirles un poco todo esto, ya sea con los chinchales o las fábricas grandes, ya para el año 1885 la cubanía era mayoría aquí en este peñón y ya se contaba con 119 fábricas de tabaco produciendo más de 300 etiquetas de tabaco diferentes. Cayo Hueso se hizo la ciudad más rica de la Florida, la 10ª más rica de todo el país en los 1885, al final de los años de la década del siglo XIX, gracias a la producción de tabaco principalmente. En San Carlos lo funda un gran señor, el periodista habanero José Dolores Pollo. José Dolores Pollo escapó de La Habana en el 1868, se ubicó aquí en Cayo Hueso, llegó a ser el lector de la fábrica de Vicente Martínez y Ward. Este gran señor fue el líder de la comunidad hasta que llegó a ser una Cuba libre con la República. Él fundó el Instituto San Carlos aquí en Cayo Hueso, donde nos encontramos al momento. También fundó la logia Félix Varela número 64, fundó el periódico Yara y también la sociedad secreta Orden del Sol, que ayudó muchísimo, especialmente en recaudar fondos para la guerra de independencia. Él y José Martí llegaron a ser grandes amigos y es fue la figura principal local cubana del exilio cubano en aquel momento, una persona que debido a su simpleza
no se le ha dado el crédito debido por esta ciudad y pienso yo que por la cubanía. Aquí tenemos otras obras. Aquí, por ejemplo, esta obra del pintor Abel Quintero nos muestra la primera visita de Martí a Cayo Hueso. Muy interesante esa obra. Ven el búho arriba en la palma, también las palmas, el gallo, la cubanía de Martí. Allá atrás se encuentra el San Carlos en la esquinita del mar. Martí estuvo en Cayo Hueso por lo menos en 10 ocasiones. El San Carlos, aquí donde nos encontramos, fue fundado por Pollo y el resto de la comunidad como una escuela para los hijos de los tabaqueros cubanos. Y también fue un centro cívico y patriótico, un lugar donde los cubanos podían reunirse para hablar del futuro de Cuba, hablar de la libertad de Cuba y planear, ayudar a Martí, a Maceo, a Máximo Gómez, que también estuvieron por acá, recaudar fondos para la libertad de Cuba. Este es el cuarto edificio de San Carlos, donde nos encontramos hoy en día. El primero fue una casita de madera junto al puerto. El segundo, un poco más grande, duró solamente 2 años, se quemó en 1886. El tercero fue aquí mismo donde nos encontramos nosotros. Ese fue el verdadero San Carlos histórico, donde hablaron, bueno, todos los grandes líderes de los mambises cubanos. Aquí estuvo Máximo Gómez, estuvo Colombés, Cisneros, Betancur, Aguilera, Martí, por lo menos estuvo 10 veces aquí en San Carlos. Como era una escuela, en la escuela, pues el auditorio de la escuela también se usaba para reuniones cívicas y patrióticas, y ese es el teatro que todavía se conserva en este cuarto edificio, donde Martí habló por lo menos en 10 ocasiones, 8 de ellas en español, 2 en inglés. Con permiso.